Yo he tratado de vivir bajo una filosofía. Esa filosofía me la enseñó mi hermano mayor hace varios años, bastantes años. Y la filosofía dice, si el problema tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y si no tiene solución, ¿qué gano con preocuparme? Si nosotros practicáramos esa idea, nos ahorraríamos muchas preocupaciones. El tema de hoy se llama Venciendo la preocupación. Venciendo la preocupación. ¿Quién de nosotros no se preocupa? Fíjese que el problema tal vez no sea preocuparse, sino el problema sea que no sepamos controlar o manejar las preocupaciones. Hace 500 años, Michel de Montaigne dijo: mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Ahora hay un estudio que prueba eso. Este estudio analizó cuántas de nuestras calamidades imaginarias nunca se materializan. En este estudio se le pidió a sujetos que escribieran sus preocupaciones durante un periodo prolongado de tiempo y luego que identificaran cuál de sus desgracias imaginarias no sucedió realmente. Resulta que el 85% de lo que preocupaba a los sujetos nunca sucedió. Y con el 15% que sí sucedió, 79% de los sujetos describió que podían manejar la dificultad mejor de lo esperado, o que la dificultad les enseñó una lección que valía la pena su aprendizaje. Esto significa que el 97% de lo que te preocupa no es mucho más que una mente temerosa que te castiga con exageraciones y percepciones erróneas. La cita de Montaigne ha hecho reír a la gente durante 5 siglos, pero la preocupación no es broma. El estrés que genera provoca graves problemas. Las hormonas del estrés que causa preocupación se han relacionado con la reducción de la masa cerebral, la disminución de del coeficiente intelectual, la propensión a enfermedades cardíacas, el cáncer y el envejecimiento prematuro. La predicción de problemas maritales, la disfunción familiar y la depresión clínica, y hacen que las personas mayores sean más propensas a desarrollar demencia y Alzheimer. Todas estas cosas son causadas por la preocupación. Entonces, vemos nosotros que es muy importante este tema. Y como decía yo, nadie aquí se puede parar, ser sincero y decir, hermano, yo jamás me preocupo por nada. La idea central de esta clase es: no tenemos por qué preocuparnos cuando confiamos en Dios. No tenemos por qué preocuparnos cuando confiamos en Dios. Ahora, decir que confiamos en Dios muchas veces no es suficiente para evitar la preocupación. ¿Ok? Decir que confiamos en Dios no necesariamente quiere decir que no va a servir para no preocuparnos. Lo que sí nos va a servir para no preocuparnos es confiar en un Dios que conocemos verdaderamente. ¿Quién es Dios? Eso es lo importante. Esa es la clave. ¿Quién es Dios? En el Salmo 145 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras.
¿Ok? Este verso nos enseña a nosotros que nuestro Dios es bueno. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Significa que Dios no solamente es bueno, sino que también nos ama. También la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Esto significa que no hay nada imposible para Dios. La Biblia nos dice a nosotros que Dios es un Dios lleno de misericordia y de bondad. El Salmo 100 también dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Para cuándo son las misericordias de Dios? Para siempre. ¿Habrá algún día que la misericordia de Dios no nos alcance? No. Los 365 días del año, la misericordia de Dios nos alcanza. La misericordia de Dios significa que es un bien que Él usa para acobijarnos a nosotros. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios significa que a pesar de que nosotros hacemos cosas malas, Él nos ama aún. Y esto nosotros lo podemos comprobar con nuestros propios hijos. ¿Quién de ustedes tiene hijos perfectos? Ninguno de nosotros tenemos hijos perfectos. Yo tengo 3 hijos. Ninguno de ellos es perfecto, aunque nosotros creamos que lo son. Muchas veces nosotros los consideramos perfectos, pero ellos tienen defectos. Y aún así nosotros los amamos a ellos. Así es Dios para con nosotros. Siempre nos ama a pesar de nuestras deficiencias. En Nahum, la Biblia dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces, Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es misericordioso, Dios nos ama, Dios es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Y no solamente eso, sino que Él nos conoce personalmente porque nosotros confiamos en Él. Entonces, cuando nosotros tenemos un panorama correcto acerca de lo que Dios es, entonces sí se nos hace más fácil no solamente confiar en Él, sino que cuando estamos preocupados, como dice el apóstol, que traigamos todas nuestras ansiedades a Él. Él se va a encargar. En Mateo, Jesucristo dijo, venid a mí, todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, quiere decir que yo puedo traer cargas. Puede decir que yo puedo traer angustias. Puede decir que en mi mente hayan dificultades, hayan preocupaciones. Todas esas cosas yo las voy a traer y se las voy a entregar a Él, porque Él se va a encargar de ella. Esto a mí me descarga de lo que yo vengo cargando en mis espaldas. Tengo que traérselos al Señor. Pero esto, hermanos, requiere una disciplina. Requiere una disciplina. A veces, cuando hay campañas políticas y hay borbandeo de propaganda de un lado y del otro, por causa de las redes sociales, nosotros tenemos amigos que tienen puntos de vista políticos muy diferentes a los de nosotros. Y tendemos nosotros a tratar de hacerlos cambiar. Y muchas veces en las redes sociales. Y esto no solamente causa fricciones y enemistades y pleitos. Hermano, nosotros no podemos cambiar a nadie. Y mucho menos por medio de las redes sociales. Y hay gente que se estresa, hasta se enferma. Entonces, pero por eso digo yo que es cuestión de disciplina. Nosotros tenemos que ser disciplinados. Y como dije al principio, todos nos preocupamos. Y es imposible no preocuparse. Y yo creo que las mujeres se preocupan más que los hombres.
Y la razón por la que las mujeres se preocupan más es porque yo siento que como la mujer por naturaleza tiene un instinto materno que la lleva a tratar de sobreproteger a los demás. Y esto les causa mayor preocupaciones que a nosotros los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, un escritor, yo creo que el escritor de este libro que estamos leyendo dice, mi mamá, dice, comenzó a preocuparse el día que nació su primer hijo y desde entonces no ha dejado de preocuparse. Dice, ahora tiene 94 años y se preocupa por los 4 hijos que tiene. Al principio, dice, se preocupaba porque se fueran a caer, se fueran a golpear. Después, a medida que fuimos creciendo, dice, se preocupaba porque andábamos aprendiendo a manejar. Después se preocupaba porque ya andábamos manejando. Después se preocupaba porque ya era tarde, no habíamos llegado a la casa. Y es una constante, como por instinto materno de las madres, preocuparse tanto por sus hijos. Y yo puedo ver esto en mi mamá. Gracias a Dios que el otro día me hizo sentir bien porque me dijo, tú eres quizás el único, me dijo, que no me ha causado tantas preocupaciones, ¿verdad? Porque quizás porque no soy vago, ¿verdad? Pero a mis hermanos, 2 de ellos les ha gustado mucho salir y llegar tarde. Y eso es algo que yo nunca he hecho, o sea, de andar saliendo tarde. Entonces, muchas veces uno también tiene que ser considerado, ¿verdad? Entonces, pero las madres nunca dejan de preocuparse por sus hijos. Entonces, entramos al pasaje bíblico, que es Salmo 23, y es un salmo que yo creo que todos nosotros conocemos muy bien, es un salmo muy popular. Se cree que este es el primer salmo que David escribió, Salmo 23. Solo son 6 versos, la mayoría de ustedes se lo saben de memoria. Este salmo está básicamente dividido en 2 porciones, del 1 al 4 y del 5 al 6. Vamos a leer del 1 al 3 primero. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nos detenemos ahí y analizamos un poco lo que David está diciendo. David, de joven, fue pastor de ovejas. Ese era el trabajo de él. Él era de los menores de la familia y a él lo habían encargado a que llevara a cabo este trabajo de cuidar las ovejas de su padre. Muchos imaginan que David un día está, tal vez en la tarde, noche, cuidando las ovejas en el campo, cuando escribe estas palabras. Y así como él entendía que el trabajo de él era proteger a sus ovejas, él entendía que la función de Dios era protegerlo a él. Cuando él más adelante se enfrenta a Goliat, en las pláticas antes del enfrentamiento, David dice, cuando un león viene a atacar mis ovejas, yo lo mato, lo defiendo. Cuando un oso viene, yo lo mato, defiendo mis ovejas. Y él relata cómo él arriesgaba su vida para proteger a las ovejas. Entonces él tiene el concepto de que Dios, para él, es como un pastor. Él está encargado no solamente de proteger a las ovejas. El pastor está encargado de alimentar a las ovejas. El pastor está encargado de guiar a las ovejas. El pastor está encargado de guardar las ovejas en lugares seguros, de moverlas de un lado a otro por bienestar de ellas. Hay muchas cosas que el pastor hace por las ovejas, pero todas las cosas que un pastor hace por las ovejas es por el bien de las ovejas. Y mientras las ovejas están bajo la protección del pastor, las ovejas pueden estar seguras. Es muy difícil que nosotros miremos a una oveja preocupada cuando tiene un buen pastor. Pero nosotros, como seres humanos, hermanos,
tendemos a tener un concepto de independencia. Muchas veces nosotros somos autosuficientes. Y cuando nosotros somos autosuficientes es cuando vienen las preocupaciones, porque nos encontramos con situaciones que nosotros sabemos que nosotros no podemos controlar. Y como no las podemos controlar, nos causan preocupación. Pero si nosotros entendiéramos que todo lo que sucede está en las manos de Dios, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios sabio, que tiene planes perfectos para nosotros y que bajo su mano todo está bajo control, no nos preocupáramos tanto. En el capítulo 6 del libro de Mateo, la Biblia dice, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a tomar, por lo que van a vestir. Eso lo hacen la gente que no creen en Dios. Pero vuestro Dios sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Si nosotros tomáramos esos versículos y de verdad los creyéramos, ¿cuántos dolores de cabeza nosotros nos evitamos? Muchos. Si en realidad nosotros confiáramos que no importa qué tan difícil es la situación por la que nosotros estamos pasando, que Dios tiene el control de las cosas. Cuando la Biblia dice que nuestro Dios llama a cada estrella por su nombre, cuando la Biblia dice que nuestro Dios juntó el polvo de la tierra con su dedo, cuando la Biblia dice que con el poder de su boca Él sostiene el universo. Cuando nosotros entendemos todas estas cosas y entendemos que ese mismo Dios es nuestro Dios, eso disipa cualquier preocupación que nosotros podamos tener. Y el verso 1 del Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que le va a faltar, hermano? ¿Qué es lo que le va a faltar, hermano? Nada. ¿Sabe qué quiere decir nada? Nada. Eso quiere decir nada. Eso significa, hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Esto significa que usted siempre va a tener lo necesario. A lo mejor no va a tener lo que usted quiere, pero sí va a tener lo que usted necesita. Yo le cuento a mi esposa que cuando yo me crecí, cuando yo era niño, nosotros no éramos ricos, pero nunca nos faltó nada. Nosotros no teníamos en abundancia, pero siempre tuvimos que comer y siempre tuvimos ropa que poner. Entonces, a eso es lo que se refiere aquí. No nos va a faltar nada. Mire, la renta la va a pagar. Los recibos los va a pagar. Su carro lo va a pagar. El estudio de sus hijos lo va a poder pagar. Usted va a salir adelante porque su Dios tiene cuidado de usted. A lo mejor no tenga millones, pero siempre va a tener pan sobre su mesa y techo sobre su cabeza, porque Dios lo promete. Así lo promete Dios. Nada nos faltará, nada. Y luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esto es lo que él hacía con sus ovejas. Cuando él miraba que el terreno estaba árido, las movía para otro lugar, para que ellas pudieran alimentarse mejor. Pero él dice, me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Era muy importante para un pastor tener las ovejas donde ellas pudieran tener agua, porque el agua es muy vital. Entonces, él hacía movimientos que tenía que hacer para que ellas pudieran tener no solamente qué comer, sino también agua para tomar. Verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto de confortar mi alma, últimamente, yo lo he visto mucho en la vida de mi mamá. Cómo Dios ha sido bueno confortando su alma. Porque hay
eventos que causan grande dolor. Pero cuando Dios está con nosotros, hay algo que nos da la fuerza para mantenernos de pie. Y aunque humanamente las cosas duelen, Dios se manifiesta. Un pastor que le llamó le dijo: el Señor derramará de su bálsamo sobre su alma. Y eso es lo que Dios hace. Hay un bálsamo que solamente Él puede aplicar al alma del ser humano, que es el único bálsamo que puede sanar ese dolor que no se siente en lo físico, sino que se siente en el alma. Pero aquí el salmista dice: confortará mi alma. Y luego dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Mira, hermano, yo quiero decirle una cosa. Ninguno de nosotros merece ninguna cosa buena. ¿Sí me oyó bien? Ninguno de nosotros merece ninguna cosa buena. Todo lo bueno que nosotros recibimos es porque la misericordia de Dios ha decidido eso. Pero nosotros somos seres malos. La Biblia dice en Romanos que no hay ni uno bueno, que todos somos malos. El profeta Isaías dice: nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Hay otra versión que dice como trapos sucios, ¿verdad? Esas son nuestras mejores obras. Entonces, la cuestión está que todo bueno que nosotros recibimos no es porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios es fiel a su fidelidad. En el libro de Números hay un pasaje, en el libro de Números capítulo 14, como del 11 al 17, hay un pasaje bien curioso. Y sucede que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los va moviendo por el desierto y lo lleva camino a la tierra prometida. La Biblia dice es una tierra prometida donde fluye leche y miel. Lo lleva hacia Israel. Pero en ese caminar se tarda el pueblo de Israel 40 años. Durante ese peregrinaje del pueblo de Israel, el pueblo de Israel comienza a rebelarse en contra de Dios. Y comienzan a quejarse. Y comienzan a reclamar. Que ¿por qué nos sacaste de Egipto para venirnos a matar aquí al desierto? Que allá comíamos ajos, comíamos cebollas, comíamos pepino, y aquí venimos a comer solo maná, y estaban quejándose. Y la Biblia dice que hubo un momento cuando Dios le dijo a Moisés: los voy a matar a todos. A todos los voy a matar aquí en el desierto. Ninguno voy a dejar vivo. Y le dijo Moisés: Señor, todos los pueblos que han visto que tú sacaste al pueblo de Israel de Egipto con promesa que lo llevarías a una tierra mejor, han visto tus obras, han visto lo que has hecho, y ahora ellos van a ver que tú los sacaste al desierto para matarlos. ¿Y qué van a decir de ti? Y la Biblia dice que Dios cambia de parecer y les perdona la vida. Entonces, pero Moisés le dice algo. Le dice: por amor a tu nombre, no los mates. Por amor a tu testimonio, por amor a lo que tú eres, que nadie hable mal de ti por causa de este hecho. Y la Biblia dice que como que Dios cambia de parecer, pero escuchen, no es que Dios en realidad cambia de parecer así como nosotros cambiamos de parecer. Esto Dios lo hace con Moisés para que Moisés reaccione de esa manera. Y Moisés después pueda grabar lo que sucedió en el Antiguo Testamento, porque fue él quien lo escribió. Y quede
queden estas palabras plasmadas en la Biblia como testimonio para todos nosotros, que la fidelidad de Dios no está basada en lo que nosotros hacemos, sino que la fidelidad de Dios está basada en su propia naturaleza. Por ejemplo, la Biblia dice que Israel es su pueblo y que él siempre amará a Israel, no porque Israel sea fiel a él, sino porque él así lo prometió. Entonces, cuando Dios nos ama a nosotros, cuando Dios conforta nuestra alma, cuando Dios nos guía por sendas de justicia, es por amor a su nombre. Porque así es Él. Porque Él es un Dios de misericordia. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, hay dos posibles ideas acerca de qué significa esto. Jeremías 2 dice, y me dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre? Esto acá significa que valle de sombra de muerte puede estarse refiriendo a algunas dificultades por las que nosotros pasamos. Hay valles de sombra de muerte en medio de las tragedias que nosotros experimentamos, ¿verdad? Pero también se puede referir a la muerte en sí. En Job, la Biblia dice, antes que yo vaya para no volver, ¿qué significa esto? Antes que me muera, a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. O sea, aquí Job está hablando que el valle de sombra de muerte es en sí la muerte. Pudiera referirse a las dos cosas, pero David dice, aunque esté ahí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aquí la lección que David nos da es esta. Aunque yo pase por tremendas dificultades o aunque me muera, no voy a temer. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y esa es la clave, hermano. Romanos dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, lo más importante de todo es conocer a Dios, saber quién es Dios, saber cómo Él actúa, saber cómo piensa, saber qué es lo que piensa de nosotros y también entender que Él está con nosotros. Entonces, analizando la muerte, nos damos cuenta nosotros que si Dios está con nosotros, aún en la muerte nosotros no le debemos de temer. Eso es lo que el salmista nos está diciendo aquí, porque tú estás conmigo. Y luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado del pastor era una vara con una curva. Esta vara tenía doble acción, doble función. Servía para golpear a una oveja porque no estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo, o para guiarla al camino de regreso. Y la vuelta que tiene era para agarrar la oveja y traerla hacia él, ¿verdad? Entonces, es un instrumento que corrige, pero también trae aliento. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, preparas mesa. Pones la mesa, le pones mantel, pones los platos y sirves la comida. Y esto lo haces enfrente de las personas que me desean el mal. O sea, en otras palabras, hay gente que le desea mal a usted, que esas mismas personas van a ver cómo Dios bendice su vida.
A eso se está refiriendo ahí. Ellos serán testigos de la bendición de Dios sobre usted. Unge mi cabeza con aceite. El ungir una cabeza con aceite es símbolo de nombramiento. Se ungían los reyes para proclamarlo rey. Se ungían los sacerdotes, se les derramaba aceite sobre la cabeza para declararlos de alguna manera con algún título, con alguna función, o para heredarles o para infundirles un nuevo cargo. Para muchas cosas se hacía, pero siempre era que el ungido recibía de parte del que lo estaba ungiendo algo importante en su vida. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Habla de felicidad. Cuando la copa rebosa, no solamente es abundancia, sino es también felicidad. Y por último, para cerrar, verso 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Este verso, hermanos, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Este verso es un verso que tiene gran significado. Hay un verso que dice, porque todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que son llamados de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, si usted es llamado de acuerdo a la voluntad de Dios, todas las cosas que suceden en su vida trabajan para bien. Muchas veces nosotros no entendemos lo que está pasando hasta tiempo después que ha pasado. Decimos nosotros, ahora entiendo por qué Dios permitió esto en mi vida. Escuche bien, si Dios es poderoso, si Dios es misericordioso, si Dios lo ama y si Dios tiene control de todas las cosas que suceden, cuando algo malo nos sucede a nosotros, no nos vamos a quejar, sino que vamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me estás enseñando por medio de esto que me está sucediendo? A veces las tragedias nos acercan más a Dios. Y si nos acercan más a Dios, nos hacen más fuertes. Y aquí la Biblia dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿A usted le gustaría que el bien y la misericordia lo sigan? Que donde usted vaya, el bien y la misericordia vayan detrás de usted. Esto sí sucede cuando nosotros caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros damos los pasos dentro de lo que es la voluntad de Dios. Decía yo la vez pasada que para hacer la voluntad de Dios, la voluntad de nosotros se debe ajustar a la voluntad de Dios. Esa es la mejor manera de hacer la voluntad de Él. Que nosotros nos neguemos a nuestra propia voluntad y que la voluntad de nosotros se ajuste a la de Él. Y luego dice, en la casa de Jehová moraré largos días. Más adelante, el salmista dice estas palabras, porque mejor es un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y luego también más adelante el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y en otra parte de los salmos dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos las preocupaciones? Las evitamos sabiendo identificar a Dios y entendiendo nuestra posición con Él. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos hijos de Él, que Él nos ama y que Él tiene el control de todas las cosas, podemos estar tranquilos. Porque esas preocupaciones que nosotros sentimos, a lo mejor
no suceden. ¿Verdad? Para cerrar, hermanos, el libro dice, algunos de los sinónimos de la preocupación son manías, miedo, temor, obsesión, angustia y aprensión. Por otra parte, algunos de los antónimos de la preocupación, o sea, lo contrario, son tranquilidad, seguridad, certeza y certidumbre. ¿Cuáles actitudes demuestran nuestra confianza en Dios? Haga las suyas. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿En el miedo, el temor, la obsesión y la angustia? ¿O está en la tranquilidad, la seguridad y la certeza? Nos autoexaminamos y analizamos entonces en qué posición estamos. ¿Por qué nos vamos a preocupar entonces? Nos vamos a preocupar por estar dentro de la voluntad de Dios. Por eso nos vamos a preocupar. Y si nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, entonces Dios se va a encargar de todo lo demás. Amén. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, sé que ahorita hay muchas cosas que nos pueden llevar a la preocupación, pero nosotros como cristianos debemos de estar confiados, ¿verdad? Que Dios se encarga de todas nuestras preocupaciones y hay que saberlas traer a Él y hay que despojarnos nosotros de esa preocupación y hay que confiar que Él tiene el control de todo. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos. Señor, tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres misericordioso. Todos nosotros hemos pecado al preocuparnos. Todos nosotros en algún momento no hemos creído que tú puedes hacer las cosas. Por eso te pedimos perdón por todas esas veces en que hemos fallado en esta área. Y te pedimos, Señor, que nos llenes de confianza, que nos llenes de certidumbre, que podamos estar confiados en que tú tienes el control de todas las cosas. ¿Cuántas veces nos preocupamos por cosas que nosotros mismos queremos resolver, en vez de traerlas a ti y descargarlas en tu presencia y decirte, Señor, aquí está esta preocupación? Por eso es que la Biblia dice que los débiles son bienaventurados. Los débiles son aquellos que saben que no pueden solos, sino que dependen de ti. Muchas veces nosotros somos muy independientes. Queremos nosotros tener el control de las situaciones. Pero enséñanos a ser humildes para que entendamos que no somos nosotros los que dirigimos nuestro destino, sino que tú lo diriges, que tú has preparado un destino precioso para nosotros, que no tenemos que preocuparnos por nada, que en todo tenemos que estar tranquilos, confiando en que tú tienes el control de todas las cosas. Bendecimos tu nombre y te agradecemos. Gracias por todo lo que tú eres. Gracias porque tú suples todas nuestras necesidades. Gracias porque tú lo vas a continuar haciendo. Bendice este pueblo, bendice a esta iglesia, bendice esta congregación, bendice a cada una de las personas escuchando estas palabras por diferentes medios. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque podemos confiar en ti. Te amamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre.